Se asusten, 8:21 temprano. minutos de la mañana. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, está con nosotros porque va a dar a conocer el informe defensorial sobre la contienda competencial del Tribunal Constitucional y eso lo va a realizar el día de hoy. Explíquenos, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué Encantado. cosa es este informe defensorial? ¿En qué consiste? ¿En qué aporta esta discusión tan compleja sobre si es constitucional o no la decisión que tomó el presidente Martín Vizcarra? Patricia, Fernando, Ricardo, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Este es un informe defensorial. No es infrecuente que la Defensoría del Pueblo se pronuncie sobre temas constitucionales. De hecho, tenemos una adjuntía de asuntos constitucionales. Y desde la época de Jorge Santisteban, la Defensoría, cada vez que se han presentado este tipo de situaciones, no va exactamente en la disolución del Congreso, sino estos conflictos políticos o problemas de interpretación, la Defensoría ha sacado informes o se ha pronunciado. Y este es el caso. Hemos sacado un informe donde decimos varias cosas. En primer lugar, algo que señalamos es que en el sistema democrático, el ejercicio del poder no tiene como propósito eliminar al adversario. En el sistema democrático, cuando los ciudadanos mandatan a un funcionario público, congresista, presidente, el mandato es que se pongan de acuerdo. De hecho, el Tribunal Constitucional ha hablado de un principio, el principio de colaboración entre poderes con el propósito de hacer realidad ese catálogo de derechos que están alojados en el artículo 2 de la Constitución. Porque los ciudadanos obedecen al Estado no solamente porque tengan una vocación democrática, sino porque ven en el Estado que realiza esos servicios públicos, esos derechos. Eso es lo que legitima, es un escrutinio diario. ¿Qué ha sucedido en el país? Nos hemos pasado 3 años en un litigio, en un contencioso entre el Ejecutivo y el Legislativo. No se han puesto de acuerdo, no han entendido cuál es el rol del ejercicio del poder en un Estado constitucional y nos han llevado a esta situación. La Defensoría del Pueblo sostiene que ambos han tenido ocasión en su momento, en la parte final de esta historia, ambos han tenido la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Permítame que les comente, miren, estos 2 episodios. Cuando el presidente de la República, en el ejercicio de sus competencias y funciones, presenta una iniciativa legislativa para que se regule cómo es que se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional, para que haya más transparencia, plazos razonables, un espacio deliberativo, etcétera, etcétera, y más si se trata además de un juez constitucional, y además pide que se suspende el proceso de elección si el Congreso consideraba que eso afectaba sus competencias. ¿Por qué no acudió al Tribunal Constitucional en una demanda competencia? Lo pudo hacer, pero no lo hizo. ¿Qué hizo? Impuso la lógica de los hechos, la lógica del poder, la lógica de los votos. A su turno, cuando eso sucedió, y el presidente interpretó que en los hechos le habían denegado la confianza, pudo también leer que eso era un exceso en el ejercicio de las competencias del Ejecutivo o un recorte en sus competencias y pudo acudir al Tribunal Constitucional también en una demanda competencial. No lo hizo. Eso toma varios meses. Había que resolver la situación de una manera mucho más rápida. Si que acude uno ante el TC y se toman 4 meses para contestar, ¿qué sentido tiene eso? Sí, Fernando, o nosotros nos instalamos en el derecho o nos instalamos en la lógica de los hechos, porque sucede que cerrar el Congreso es el acto más dramático, más perturbador en el sistema democrático. La Defensoría no está diciendo que eso esté bien o esté mal. Lo que estamos diciendo, si lo que define una democracia es la división de poderes y el control del poder, solo estamos dispuestos como país, como ciudadanía, a aceptarlo si eso se hizo bien.
Y por eso nosotros concluimos que el Tribunal Constitucional tiene que cerrar esta lógica de los hechos, no puede terminarse por una imposición de los hechos, sea del Congreso o del Ejecutivo, sino por la lógica del derecho. Y entonces, no una, sino varias veces el Tribunal Constitucional ha dicho su palabra en situaciones complejas, complicadas. Nosotros estamos seguros que en esta ocasión no va a permanecer mudo. Entonces, permíteme, sí, en ese sentido, doctor, el pronunciamiento que están emitiendo, ustedes recomienda o sugiere, no sé cuál término quisiera usted emplear, que el Tribunal Constitucional primero admita precisamente esa demanda competencial que ha presentado el Congreso. Definitivamente sí, lo decimos sin rodeos, sin ambajes, sin medias vueltas, directamente el tribunal debe admitir desde el punto de vista de la Defensoría la demanda competencial, lo que no significa que la declare fundada o que, como lo ha hecho más de una vez, apele justamente para abrir esa puerta al principio de elasticidad, y que no quiere decir que regrese al 30 de septiembre, porque el tribunal no una, sino varias veces también ha utilizado lo que se denomina la evaluación o la ponderación de las consecuencias de sus propias sentencias. Ayer lo revisamos acá, no solamente con uno de los miembros, sino con representantes internacionales, ¿no? de Alemania, de España. En muchos países, y aquí mismo también, en el Perú también. De acuerdo. ¿Qué pasa si, o sea, desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, si el Tribunal Constitucional, porque vamos 50-50 con las posibilidades, decidiera no asumir y no pronunciarse sobre este tema? Ahí terminó la posibilidad de queja de un organismo como el Tribunal Constitucional. ¿Hay otros organismos que se puede insistir o hay que acatar nomás? Nosotros decimos en un párrafo del informe que no solamente son los que están en disputa respecto del recorte o exceso de las competencias, porque le pongo un ejemplo, podría ser que dos entes del Estado están, digamos, discutiendo sus competencias, pero ninguno de los dos se anima a presentar esa contienda competencial al Tribunal Constitucional. ¿Quiere decir que ese problema se va a quedar así? No, de hecho, la normativa actual permite que un tercero pudiera presentar esa demanda de competencia, y con eso le estoy contestando a Patricia respecto de que no son los únicos, y de hecho la Defensoría también es una institución que eventualmente podría hacerlo. Señor Gutiérrez, el informe defensorial yo creo que es el documento más elaborado que se ha presentado hasta ahora sobre tres temas diferentes que están en el título, ¿no es cierto? Porque se trata de la crisis política, de la cuestión de confianza y de la disolución del Congreso. Usted, como ha hecho claro, sostiene que el Tribunal Constitucional debe admitir esta demanda y decir una palabra definitiva sobre cómo evaluar lo que sucedió. Pero se pronuncia usted también sobre otros campos, es decir, sobre los dos órganos que están en funciones, el gobierno y la comisión permanente, qué atribuciones tiene cada uno de ellos en este periodo que se llama interregno. Y pide usted por eso que el TC defina los límites de los decretos de urgencia y que se defina qué atribuciones específicas tiene la comisión permanente. ¿Les parece que esos dos temas no están suficientemente claros en la Constitución? Creo que el problema de tiempo, ¿no? Patricia, hacemos una pausa. Estamos al borde de la pausa, así que le damos tiempo al defensor del pueblo para que piense bien su respuesta. Estamos entrevistando al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, responsable de la publicación de un informe complejo y amplio sobre tres temas: cuestión de confianza, disolución y crisis política, en el que se sostiene que el Tribunal Constitucional debe admitir la contienda de competencias, pero también hace algunas explicaciones sobre lo que corresponde y lo que no corresponde a la Comisión Permanente por un lado y al gobierno a través de los decretos de urgencia por otra parte. ¿Qué le parece a usted que debe ser todavía aclarado y precisado respecto de las atribuciones respectivas del gobierno y de la Comisión Permanente en este periodo de interregno? Bueno, sucede que estamos, como hemos señalado en más de una ocasión, en un momento inédito completamente. No hemos transitado por algo parecido en la vigencia de esta Constitución. Y, por ejemplo, es importante que se defina cuáles son los alcances de los decretos de urgencia. A través de parece claro, por ejemplo, que
a través de decretos de urgencia, usted no podría modificar lo que se denomina técnicamente el bloque de constitucionalidad, es decir, las normas que desarrollan la Constitución. Pero literalmente eso no está así. Sería bueno que el tribunal también señale que ese campo está vedado para los decretos de urgencia. El tema tributario no queda totalmente claro. Hay posiciones de ambos lados, es decir, con un decreto de urgencia puede o no puede modificarse el sistema tributario. Yo veo que el Ejecutivo actúa con prudencia, digamos, en este campo, pero es importante que quede zanjado. Otro tema que no es en el contexto actual, que no es menor, es que el presidente por 6 meses, no por 4 o 5 ya por lo que va de recorrido, no podrá salir del país o habrá que buscar un mecanismo para que pueda salir del país dado que no hay Congreso. Que lo autorice. Que lo autorice, sí. Y así podríamos hacer un largo rosario de temas que tienen que ver con los decretos de urgencia y con la necesidad, y por eso hay que ver también con simpatía esta declaración de que el presidente del Consejo de Ministros va a presentar su plan de trabajo, no obstante que normativamente no está en este momento obligado a hacerlo en alguna instancia, va a presentarlo, entiendo, en Palacio frente a determinadas autoridades. El acuerdo nacional. El acuerdo nacional, muy bien. Estos son gestos importantes, pero a su turno también la Comisión Permanente tiene un rol, porque hay que distinguir entre Congreso y congresistas. Y si bien es cierto, no hay pleno, si bien es cierto, no hay congresistas, sino solo la Comisión Permanente, hay que entender bien cuál es el rol de la Comisión Permanente. No es una mesa de partes. He escuchado decir, es una mesa de partes. De ninguna manera es una mesa de partes. ¿Qué cosa se entiende por revisar? Jurídicamente eso es calificar. Yo diría que la Comisión Permanente califica los decretos de urgencia, determina si estos calzan con el marco para el que están diseñados en este contexto, elabora ese informe y lo traslada. Pero tiene que hacerlo público, porque esto no pueden ser pues trabajo de gabinete. Es como se quiera, es un poder, si quieren, más apocado, pero es un poder en este contexto donde hay concentración del gobierno y del legislativo en el Ejecutivo, tiene que cumplir un papel que no puede reducirse a una mesa de partes. Todas estas cosas y más puede y debe pronunciarse el Tribunal Constitucional porque, como digo, estamos viviendo en una situación completamente inédita, ¿no? Bueno, interesante, y no podemos dejar de preguntarle cómo va el tema de la elección de la Junta Nacional de Justicia. Ya se empezaron a presentar algunos nombres, hay que decirlo también que se someten a crítica de los ciudadanos, hay quienes dicen este me parece, este no me parece. ¿Cuáles son los caminos que se van a seguir y cómo están viendo el proceso en este momento? Y eso está muy bien, lo que acaba de usted señalar, Patricia. Que los candidatos se sometan al escrutinio público, a una deliberación, que esto sea transparente, que participen los medios, la ciudadanía, pero sanamente, por supuesto. Por supuesto. ¿No? Esto es muy importante. En malos términos, digamos, ¿no? Desde luego. Esto es de esta manera debiera ser, digamos, el acceso a las instancias importantes de decisión en el sistema democrático. Eso, como digo, eso está bien. Ahora tenemos 146 candidatos. Esto es más de lo que hubo en el primer concurso. Gran noticia. ¿Va a haber una depuración o esos 146 pasan a la calificación final directamente? No. Lo que viene ahora es el examen de conocimientos, que va a ser en noviembre, el 3 de noviembre, sí, y luego viene la evaluación curricular. Vamos a tener 28 candidatos, que son los que van a pasar finalmente a lo que denominan las pruebas de confianza, que es un aparato de pruebas, un conjunto de pruebas que van desde la psicológica hasta la patrimonial, y luego finalmente en diciembre viene la entrevista personal. Quisiera decir que, por ejemplo, en la evaluación, lo que se viene ahorita, si ustedes, vamos a hacer pública, si ustedes leen la lista de los evaluadores, hay evaluadores de primera calidad. Porque lo que queremos
es dar todas las garantías. Y ¿Quiénes, por ejemplo? Díganos algunos nombres. Bueno, les voy a mencionar algunos nombres. Está el doctor Jorge Toyama, está el doctor Sibina, está el doctor Víctor García Toma, personalidades que tienen una larga trayectoria en su paso por la academia, en su ejercicio profesional o también en el Estado. Gente con mucha experiencia. Y además, como ya lo saben, esto no va a ser un examen escrito, va a ser básicamente una exposición respecto de casos y que permitirán conocer, digamos, la capacidad argumentativa, el conocimiento de determinadas materias que están muy vinculadas al ejercicio del cargo que van a desempeñar. Muy bien, y entonces estamos seguros de que la juramentación de los nuevos miembros de la Junta Nacional tendrá lugar el 6 de enero próximo. Bueno, antes de las elecciones. Va a ser la primera semana de enero y nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por coronar con éxito este difícil encargo que nos han dado. La ley, lo he dicho más de una vez y no lo digo con ánimo de imputación, la ley no es precisamente muy buena, pero a veces, no obstante que la ley no sea buena, con esfuerzo y con compromiso, se puede sacar lo mejor, a interpretarse la ley de la mejor manera para llevar a este proceso con éxito. Clarísimo, entonces está en marcha este proceso que esperamos esta vez cumpla con todos los requisitos para tener una Junta Nacional de Justicia que tanta falta nos hace. Patricia, quería preguntarle brevemente sobre un acto que organiza la Defensoría, si estoy bien informado, este lunes y que tiene que ver con la mujer. Este lunes tenemos Perú en Diálogo, que es de la Adjuntía de Conflictos, pero justamente el eje va a ser la participación de las mujeres en los procesos de diálogo, en los conflictos. Aprovecho la pregunta que me hace Fernando para invitar a todas las autoridades, a todos los ciudadanos que estén interesados en lo importante de prevenir los conflictos, lo importante del diálogo. Miren lo que está pasando en otros países. La Defensoría es una institución promotora del diálogo y en realidad toda autoridad debe ser promotor del diálogo. Muy bien, muchísimas gracias entonces al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que hoy presentan el informe defensorial sobre la contienda competencial del Tribunal Constitucional, en la que se recomienda que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta diferencia entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Vamos rapidísimo a una pausa.